les traigo un pasaje que se encuentra en Éxodo 1 del versículo 8 al 10, que nos dice lo siguiente. Tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se alinearán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Y en el versículo anterior a lo que acabamos de leer, vemos cómo el Señor comienza hablando que antes de esta generación, antes de estos hechos, antes de estos israelitas a quienes hace referencia la palabra, estaba la generación de José y de sus hermanos. Esa generación que tuvo más de lo que ellos hubieran podido imaginar por causa de la obediencia y sujeción al Señor de José, por causa de uno. ¿Cuántos de nosotros anhelamos tener una bendición como la que tuvo José y la que tuvo su familia? Pues la manera que lo podemos lograr es trabajando en tener un corazón como el que tuvo José. Un hombre que tuvo que pasar por muchas pruebas, por muchas circunstancias. Un hombre que fue luz en cada uno de esos tropiezos que tuvo en su vida, por causa del orgullo de su padre y de la envidia de sus hermanos. José no contó con su familia. Nosotros podríamos decir: ay, pero es que la familia de José es numerosa. Sí, obviamente era numerosa, pero él nunca contó con su familia. Desde su muy temprana edad, él fue abandonado por sus hermanos, por la envidia que le tenían a él. Y nosotros muchas veces nos ofende porque nuestros familiares no son como nosotros quisiéramos, porque nuestros familiares están en contra nuestra, porque no comparten lo que nosotros somos, porque no comparten lo que nosotros creemos, porque no comparten con el estilo de vida que nosotros tenemos. Y esto nos ofende, o más que ofendernos, nos entristece, nos desanima. Pero esto no tiene por qué ser así. Hemos creído que buscar del Señor es sinónimo de una vida sin dificultades. Y hasta cuando no seamos conscientes o no entendamos que esto no es así, sino que por el contrario, más piedras de tropiezo vamos a tener en el camino, más dificultades y más pruebas vamos a tener por causa del Señor. Hasta que entendamos esto, vamos a dejar de vivir por lo que nos pasa, por lo que nos dicen, por los comentarios que escuchamos. Tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que entender que una vida en el Señor es una vida donde solo debe importar el Señor y yo. No es que nos desprendamos de los demás, lo que sucede es que tenemos que aprender a morir a eso que nos dicen. Eso tiene que dejar de cobrar importancia en nosotros, porque hasta cuando nosotros entendamos, eso va a dejar de ofendernos o de desmotivarnos o de activar nuestras emociones. Debemos entender que las evaluaciones que hemos tenido que presentar en el colegio o en cada uno de los estudios que hayamos hecho no son nada comparadas con las pruebas o las evaluaciones que debemos enfrentar o presentar o responder en el camino con el Señor. Así que la palabra comienza hablando de una generación completa que fue bendecida. Y además aconteció en el peor momento de sus vidas, en un momento donde lo último que ellos hubieran podido esperar era algo así, ya que esto sucedió en una temporada de austeridad, de hambre, en esta época que es conocida en la palabra como esa temporada de austeridad de 7 años de vacas flacas. Y cuando solo les quedaban escasos recursos para sostenerse, donde si ellos no hubieran acudido a donde estaba José, si José no hubiera estado ahí posicionado en el lugar donde Dios esperaba que estuviera para cuando sus hermanos estuvieran pasando por esa grave dificultad, tal vez hasta de hambre hubieran podido morir. Así que no nos ofendamos. No nos ofendamos y tengamos claridad que la búsqueda del Señor, esa búsqueda incansable, donde las circunstancias no logramos que nos ahoguen, donde salimos a flote por encima de esas altas inundaciones, de esas altas dificultades, aún
Esas mismas personas que en un momento se burlaron de nosotros, nos ofendieron, les parecía locura todo lo que nosotros decíamos, les parecía locura todo lo que nosotros pensábamos, por lo que nosotros creíamos. Esas mismas personas al final, si nosotros nos sostenemos, al final si nosotros avanzamos con el Señor, al final si nuestros ojos mantienen puestos, nuestra mentalidad mantiene puesta, nuestros planes, nuestros deseos mantienen puestas en las cosas del cielo, en lo que Dios nos muestra a diario, pues vamos a estar en ese lugar posicionados donde cuando esas personas que fueron tropiezos van a necesitar, nosotros podemos ser de ayuda para ellos. Y por eso en esas pruebas nosotros debemos dejar que Dios cuide nuestro corazón, que Dios nos haga fuertes en nuestro corazón para poder permanecer hasta el final, para que cuando llegue el momento de nosotros ser como José, de perdonar y de recibir con amor y de ayudar con amor a estas personas, nosotros podamos llevar esa gran misión o comisión a cabo. Que en este proceso, en este caminar, no dejemos que el orgullo invada nuestro corazón por causa de lo que Dios puede darnos, de lo que Dios puede enseñarnos, de manera que vayamos a actuar o a obrar de una manera equivocada, que no se vaya a envanecer nuestro corazón de orgullo, de poderío, para que en lugar de responder con amor, contestemos con altivez, con egocentrismo, con egoísmo, con orgullo, sino que podamos nosotros siempre ser siervos del Señor. Que las circunstancias, que los momentos difíciles, que lo que pasó, que todo eso que fue necesario en nuestro caminar para crecer, nosotros lo entendamos así como el Señor quiere que nosotros lo veamos. Que nosotros en medio del caminar, donde tenemos una gran cantidad de pruebas y de procesos, nosotros podamos permanecer con la mentalidad de reino, con una mentalidad como la que tuvo Jesús. Entendamos que las dificultades que nosotros pasamos a diario no es para que nosotros desfallezcamos, sino para que nosotros crezcamos. Entendamos que en medio de cada dificultad lo que tenemos que hacer es aferrarnos al Señor y procurar pasar ese obstáculo, porque hasta cuando nosotros nos enfoquemos y nos afirmemos en lo que es, vamos a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo los mismos ciclos, porque así como Dios tiene sus ojos, su visión enfocada en nosotros para que nosotros crezcamos, también va a haber alguien que todo el tiempo va a querer ser piedra de tropiezo y va a usar a quien a él se le antoje o quien se deje usar por él para evitar que nosotros logremos ese cometido con Dios. Así como lo encontramos en el versículo 9, como lo leímos al comienzo, donde dice que el rey le dijo a su pueblo, o sea, el enemigo le dijo a los suyos, porque como así Dios tiene su ejército guerrero, así el enemigo tiene también los suyos, sus siervos, para dañar, para desmotivar, para desanimar, para angustiar, para traer miedo, para traer desánimo a nosotros. Por eso el rey le dijo a su pueblo, miren el pueblo de Israel. ¿Quién es el pueblo de Israel? Los escogidos, quienes por encima de las dificultades decidimos creerle a Dios y caminar con Él. Dice, ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. El enemigo sabe que nosotros somos más fuertes que él. Pero ¿cuándo somos más fuertes? Cuando Dios está en nosotros, porque somos fuertes no por nuestra humanidad, sino por lo que Dios es en nosotros. Y dice el rey, tenemos que idear un plan. ¿Para qué? Para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. O sea que el enemigo todo el tiempo está craneando, está planeando, está inventándose cosas para evitar, para obstaculizar. Y además dice, si no hacemos nada y estalla una guerra, se alinearán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán. Claro, mientras nosotros estemos con esa mentalidad de esclavos, con esa mentalidad de miedo, con esa mentalidad de no puedo, con esa mentalidad de ay, es que aquí vienen otra vez a decirme en algo, ay, es que mira, aquí está a punto de pasar esto, ay, es que mira, aquí vamos por lo mismo. Mientras nosotros estemos con nuestra visión centrado todo el tiempo ahí enfocado en lo que nos pasa mal, pues va a pasar, vamos a seguir y a seguir y a seguir, como dice el rey,
ahí bajo su control, ahí bajo su gobierno, ahí bajo sus estructuras, ahí bajo sus mentiras, y no vamos a lograr salir, porque Él dice, si no nos ponemos las pilas, ojo, venga que aquí está pasando algo, y si no nos ponemos las pilas se nos van a ir, a escapar, se nos va a escapar el miedoso, se nos va a escapar el inseguro, se nos va a escapar ese que al que le hemos hecho creer por tanto tiempo que no puede, que no es nada, que es débil. A ese que le hemos hecho creer que todo el tiempo, toda su vida tiene que vivir en la pobreza, en la necesidad, en la austeridad. Se nos van a ir, tenemos que ponernos pilas porque fijo se enfocan en otro pensamiento y se nos ponen de acuerdo, se nos unen, se unen contra eso que nosotros hemos logrado para tenerlos ahí en esa pasividad, ahí en ese adormecimiento, ahí en ese letargo, ahí en esa esclavitud bajo nuestro dominio, y fijo se nos van. Es que nosotros sabemos que ellos son fuertes, que ellos son numerosos, que Dios está con ellos. Así que con esto en mente, con esta palabra donde el Señor nos hace entrar en razón de que tenemos que soltar, de que tenemos que tener una mentalidad diferente, una mentalidad de libertad, una mentalidad de reino, una mentalidad de que todo lo podemos con Él, con Cristo, con Dios, del lado de Él, unidos a Él. Declaro que lo que hasta hoy nos ha gobernado, lo que hasta hoy nos ha tenido quietos, aquietados en esa pasividad, hoy es destruido. Hoy nuestros ojos son abiertos. Hoy vamos a mirar por encima de ese velo. Hoy empiezas a mirar por encima de ese velo que el enemigo te ha colocado por tanto tiempo. Hoy empiezas a mirar las cosas a partir de una mentalidad ensanchada, a partir de una mentalidad del yo puedo, a partir de una mentalidad del yo creo que las cosas pueden ser diferentes, a partir de una mentalidad en que mi vida puede empezar a cambiar, a ser transformada por lo que Dios tiene en su corazón, y que eso que Dios tiene en su corazón hoy entre, se asiente, se establezca y empiece a cobrar gobierno en tu corazón y en mi corazón, para empezar a vivir por esas cosas nuevas que ni siquiera nos hemos imaginado, pero que Dios está listo, está pronto a enviar a sus ángeles, a enviar a sus siervos para que sean evidenciadas en nuestra vida. Guarda esta palabra, atesórela, afírmala, declárala todo el tiempo. Cada vez que vengan esas personas a quererte desanimar, recuerda lo que Dios hoy te ha dicho y camina por lo nuevo, camina por lo que Dios hoy ha firmado en tu corazón. Dios te bendiga, Dios te prospere, Dios traiga sobre ti planes de bienestar.